Podcast El Economista. ¿Qué tal? Soy Fausto Pretelín Muñoz de Cote, editor de la sección Geopolítica en el periódico El Economista. @eleconomista.mx. Al valor de la palabra. El objetivo de este podcast es acercar el mundo al micrófono, en donde no vamos a hablar por hablar. No vamos a tener un exceso de palabras, un análisis de lo que ocurre en el mundo. Globaliqué, con Fausto Pretelín. Soy Fausto Pretelín. En este espacio del podcast, el espacio en donde el economista salta de la hoja, del papel y de la pantalla hacia el sonido de la palabra. Y qué mejor presentarme con ustedes en esta ocasión con este podcast de Globaliqué, cuyo objetivo principal yo diría que son dos aspectos. El primero de ellos es establecer una interacción con ustedes que nos están escuchando, y para eso será muy importante que cualquier comentario, cualquier interacción o reclamo inclusive, pudieran hacer su comentario a través del correo de podcast @eleconomista.mx, y aquí debatiremos en la próxima sesión. Si ustedes envían a lo largo de esta semana sus comentarios, estaremos hablando pues la próxima semana con una interacción con ustedes, respondiendo a sus preguntas, a sus cuestionamientos. Dicho esto, quisiera pasar a analizar uno de los temas importantes en la agenda internacional y sobre todo de la política exterior de México. En esta ocasión es indudablemente cómo la Secretaría de Estado, el Departamento de Estado de Estados Unidos, es decir, lo que aquí en México sería la Secretaría de Relaciones Exteriores, allá en Estados Unidos, antes del pasado domingo, que hubo una manifestación aquí en el Zócalo de la Ciudad de México sobre el reclamo de la sociedad civil respecto a las propuestas del presidente López Obrador en materia electoral. El Departamento de Estado allá en Estados Unidos fue como preámbulo muy claro a la hora de manifestar una preocupación respecto al posible riesgo de que existan elecciones sin seguridad en nuestro país, sin certeza, sin certidumbre. Y el Departamento de Estado dice, sería como viajar al pasado, un viaje al pasado en donde no había esa certeza aquí en México respecto a los resultados electorales. Y se refería principalmente a esas 7 décadas gobernadas por el PRI, que de alguna manera se concentraba en la Secretaría de Gobernación la contabilidad de los votos. ¿Hasta dónde se puede meter el Departamento de Estado en México? Este martes por la mañana, el presidente López Obrador, enojado, dijo que Estados Unidos no debe de tener esta injerencia en nuestro país. Incluso subrayó que la democracia en México es mucho más vibrante, o existe más democracia en nuestro país que en Estados Unidos. Es una frase evidentemente que habría que matizarla a lo largo de mucho tiempo. No nos daría el tiempo necesario para hacerlo, pero yo creo que sí es claro que la política exterior de México, del presidente López Obrador, ha tenido sus vaivenes, ha tenido su incertidumbre. Es decir, el presidente de México ha tenido injerencia en Perú, por decir el país en el que recientemente sostiene un debate, ¿no?, de si la presidenta es o no legítima. Defiende a Pedro Castillo, al expresidente de Perú, que está en la cárcel, y aquí en México está la esposa del hoy expresidente peruano, y esa es una injerencia clara. O lo que hizo con España en los primeros 2 años de su gobierno, en donde le dio con todo al gobierno de España, sobre todo a la monarquía, todo porque no atendió la solicitud del presidente de México cuando pidió que la monarquía ofreciera disculpas a los pueblos originarios de nuestro país por todo lo que significó la conquista. En ese sentido, creo que el presidente López Obrador es inconsistente, es decir, pide no injerencia a Estados Unidos, pero él sí tiene injerencia en Perú o en España. En ese sentido, creo que nulifica su postura, es decir, no tiene credibilidad, ¿no?, por ser inconsistente, por pedir a unos sí
no tener injerencia y con otros países sí tener injerencia. En este caso, Estados Unidos, claramente la política de seguridad para ellos es una política doméstica. Y la relación que ha tenido el presidente López Obrador con Estados Unidos ha sido ambigua. Es decir, por una parte, la retórica, en su retórica, ha sido beligerante, ha sido crítico, pero por otra parte, en lo oscurito, en donde no hemos visto sus negociaciones, ha sido consecuente. Ha, de alguna manera, doblado el brazo, ¿no? Lo vimos aquel 15 de noviembre del 2018, cuando él todavía no era canciller, Marcelo Ebrard negoció en Houston, Texas, un acuerdo migratorio con Mike Pompeo, el secretario de Estado de Donald Trump. Y en ese sentido, todos nos preguntamos por qué. ¿Por qué ofreció México, a cambio de nada, militarizar la frontera con Guatemala, militarizar prácticamente la frontera con Estados Unidos y decir, nosotros vamos a recibir a los migrantes, una especie de tercer país seguro de facto, más allá de la letra chiquita de si hay firmas o no firmas? Pues fue consecuente. Fue consecuente también el presidente López Obrador cuando fue a Washington poco antes de que dejara la presidencia Donald Trump, para agradecerle el trato que tuvo este personaje siniestro como Trump contra de los mexicanos. Esas inconsistencias dificultan la posibilidad de tener certeza de cuál es nuestra política exterior hacia Estados Unidos. Es claro que en términos comerciales, en términos de inversiones extranjeras y demás, sabemos muy bien lo que es el TEMEC, lo conocemos muy bien. Pero en cuestiones políticas, ahí no le gusta al presidente de México que Estados Unidos critique la postura. Yo digo que el Departamento de Estado estuvo presente en el Zócalo con estas críticas hacia el presidente de México, y creo que el presidente de México, el gran error que tuvo fue hacer cambios o tratar de hacer cambios a un instituto como el electoral, en donde no se necesitaban, en donde es la joya de la corona de esta incipiente democracia mexicana que ya llevamos 22, 23 años, para bien o para mal, pero tenemos certeza de que los votos están contados. Bien, pues les agradezco y los espero la próxima semana. Vamos a tener una entrevista muy interesante con el embajador de Alemania, que nos va a platicar precisamente sobre la presencia de Alemania allá en la guerra contra Ucrania. Gracias, hasta la próxima. Globaliqué. Con Fausto Pertolini. Podcast El Economista.